enormemente honrada de que todos ustedes estén aquí oyendo esta charla, pero la idea original de esta charla es una plática que está hecha para residentes y fellows principalmente. Los fellows aquí en México empezaron el 1 de marzo, o sea que les tocó un mes de inicio bastante rudo y hemos bajado mucho la carga académica, entonces la idea es pues intentar darles un poquito de lluvia por aquí. Esta charla está dirigida inicialmente a residentes y fellows que están empezando y es como una introducción temprana a la orbitopatía tiroidea. Es como generalidades de tiroides, no es una charla así de alto nivel oculoplástico, sino es como la mayoría de las personas que están ahorita conectadas, entiendo que son residentes o fellows, y la idea de dar esta charla y de tenerlos a todos ustedes aquí también es para que nos ayuden a aportar, es como aprender a hacer una valoración inicial de un paciente tiroideo, aprender las cosas básicas de cómo empezar, quizás no salir de aquí sabiendo perfectamente cómo hacer una descompresión, pero saber cómo hacer un diagnóstico, saber cómo clasificarlo, saber con quién acudir urgentemente a tratamiento o con quién esperarnos si no hay ningún apuro. Entonces, ¿cómo avanzo, Juli? Ah, ya vi. Solamente dale clic. Okay. Ajá. Entonces, bueno, como todos conocen, el TED, que es Thyroid Eye Disease o la orbitopatía tiroidea, puede estar causada ya sea por pacientes en casos de hipertiroidismo, que es la mayoría de las veces, en casos de eutiroidismo y en la minoría de los casos puede estar causada en pacientes con hipotiroidismo. Algunos estudios dicen que los pacientes eutiroideos que empiezan a desarrollar hipertiroidismo, si alguien no está de acuerdo conmigo, pueden quitar su mute e interrumpirme cuando quieran, no tengo ningún problema. Pero bueno, la mayoría de los estudios demuestran que los pacientes eutiroideos que debutan con una orbitopatía tiroidea es porque muy probablemente a lo largo de la enfermedad ocular van a empezar a desarrollar un hipertiroidismo o una enfermedad de Graves. Pero sí, efectivamente, muchas veces nosotros somos los primeros en hacer el diagnóstico y los pacientes llegan con hormonas tiroideas normales. Entonces, la idea es hablar un poquito de la fisiopatología, un poquito de clínica, del diagnóstico y del manejo de la orbitopatía tiroidea. Esta imagen es quizás a mí la que más me gusta para hablar un poco de la fisiopatología. Entonces, lo que tienen que saber es que tenemos la célula target es el fibroblasto orbitario. El fibroblasto orbitario tiene unos receptores, que son estos receptores de acá, que se llaman TSH receptor o TSH-like receptor, que son receptores similares a TSH. Entonces, lo que ocurre es que cuando hay anticuerpos, antirreceptor de TSH, que es lo que ocurre en la enfermedad de Graves, hay dos cadenas que pueden, lo que se estimula el fibroblasto orbitario y entonces hay dos caminos que puede tomar el fibroblasto. Ya sea la adipogénesis, que es hasta esta zona, en donde empieza a generar adipocitos orbitarios y entonces empieza una expansión grasa, o ya sea la síntesis de ácido hialurónico. La síntesis de ácido hialurónico, en donde empieza a crearse ácido hialurónico y empieza a jalar agua y empieza a llenarse de agua, primordialmente la zona de los músculos extraoculares. Entonces, esto da los dos tipos de manifestaciones a nivel orbitario, que es una expansión del tejido muscular y una expansión del tejido adiposo. Entonces, en la clínica en realidad tenemos de A a Z todo tipo de manifestaciones, pero en realidad la curva de Rundle es la que más nos importa ahorita en cuanto a nivel de clínica, que es la fase activa y la fase crónica o la que llamamos fase de fibrosis. Entonces, esta curva de Rundle es una curva en la que nos guiamos muchísimo, en donde habla de una fase de actividad, que es un pico de actividad, que generalmente tiende a durar aproximadamente entre 12 a 18 meses. Y la fase crónica, que puede durar... Sharon, perdona que te interrumpa un momentico. Es que algunos me están diciendo que no se ve la pantalla de tu presentación. ¿Sí están viéndola todos o...? Sí. De atrás para atrás. ¿Sí? Sí. Ok, Sí. va. Yo sí la veo. Gracias. Yo también. Dale, perfecto, gracias. Entonces, bueno, la fase crónica o la fase fibrótica esa puede durar indefinidamente y depende ya de lo que nosotros hagamos para revertir los daños ya causados durante la fase activa. Pero las manifestaciones son muy distintas y vamos a hablar un poco de cómo hacer el diagnóstico de cada una de ellas.
Dentro de la curva de Rundle hay momentos en donde el tratamiento es mucho más efectivo, donde el tratamiento tiende a ser un poco menos efectivo, y en la fase crónica, donde ya estamos en fase de fibrosis, pues el tratamiento agudo ya no es efectivo porque no hay tanta actividad, como más fibrosis que otra cosa. Y bueno, vamos a hablar un poco de datos clínicos. Hay pacientes que tienen datos absolutamente todos los que se les puedan ocurrir, desde irritación ocular, eritema conjuntival, edema conjuntival y palpebral, exoftalmos, alteraciones de la movilidad ocular y retracción palpebral. Y la retracción palpebral la pongo en signos de interrogación porque hay un artículo, no está referido abajo, pero hay un artículo muy bonito en donde hablan sobre la retracción palpebral únicamente en la orbitopatía tiroidea. Y muchos autores, no sé, abrimos un poco el foro a discusión, pero muchos autores están de acuerdo que inicialmente, solo en etapas iniciales, la retracción palpebral no necesariamente se relaciona con una orbitopatía tiroidea. ¿A qué me refiero? A que a veces la retracción palpebral puede ser un dato solo de hipertiroidismo, enfermedad de Graves, y no necesariamente orbitopatía tiroidea. Más adelante, las causas de retracción palpebral ya se asocian más con una orbitopatía como tal. Se habla inicialmente de una hiperfunción simpática del músculo de Müller, luego se habla de una restricción por el recto inferior, y bueno, de muchas cosas que eventualmente vamos a hablar, pero bueno, la retracción palpebral por sí sola y en etapas iniciales no necesariamente te orienta a una orbitopatía tiroidea. Y el severo, que es el que ustedes tienen que conocer más que nada, que es digamos, el más grave, que gracias a Dios solo ocurre en el 5% de las orbitopatías tiroideas, en donde vemos una diplopia con restricción a la movilidad ocular, una exposición corneal, la neuropatía compresiva, que es, digamos, el caso más severo, y puede haber hasta luxación del globo ocular. Y estos casos son los que deben de requerir tratamiento inmediato. Hablando un poco de los síntomas, este es un tema que no sé en los demás hospitales, pero en nuestro hospital lo discuten mucho, si existe en realidad la orbitopatía tiroidea y el glaucoma o no. Y para mí es de los artículos más bonitos de Peter Sabin, un artículo precioso, que los que me conocen saben que es de mis artículos favoritos de oculoplástica, en donde se muestra que no existe en realidad un glaucoma relacionado a un orbitopatía. No, este no es el artículo que les decía, perdón. Ahorita va a venir el otro. Dice, no hay un glaucoma relacionado en realidad a la orbitopatía tiroidea, pero sí hay un aumento en la presión intraocular. Así es el artículo. Y entonces, este artículo es un artículo precioso, que es un artículo retrospectivo, que siempre le digo a los residentes que hay veces los retrospectivos pueden ser muy útiles y muy bonitos y muy buenos, en donde lo que hicieron fue, ¿por qué no se pone lo subrayado? Bueno, el propósito de este estudio fue, agarraron a 3 grupos de pacientes sometidos a diferentes procedimientos. Un grupo de pacientes sometidos a cirugía de estrabismo, un grupo de pacientes sometidos a descompresión orbitaria y un grupo de pacientes sometidos a radioterapia. Y vieron la presión intraocular prequirúrgica o pretratamiento y postquirúrgica o posttratamiento. Y vieron en qué pacientes disminuía más la presión. Entonces encontraron que había una mayor disminución en el grupo operado de descompresión orbitaria y en el grupo operado de estrabismo. ¿Por qué escogieron estos tres procedimientos? Porque existen 3 teorías de por qué aumenta la presión intraocular en la tiroides, en la orbitopatía tiroidea. Una de las teorías es que porque hay un proceso congestivo por un aumento en los adipocitos orbitarios. Otra teoría es que hay un proceso restrictivo por un aumento en digamos, en la fuerza que ejercen los músculos extraoculares, y hay una teoría que es por un tema de inflamación a nivel de la órbita. Entonces, los pacientes que se les sometió a una descompresión orbitaria, lo que se hizo fue disminuir la congestión orbitaria. Los que se les sometió a una cirugía de estrabismo, pues se les disminuyó la restricción por los músculos fibróticos, y los que se les sometió a radioterapia, pues lo que hizo fue disminuirse la inflamación a nivel orbitario. Y entonces, los que más disminución tuvieron, como les digo, son los que se les hizo descompresión y los que se les hizo estrabismo, lo cual sugiere, no demuestra, pero sugiere que la causa de un aumento intraocular en estos pacientes es tanto por una congestión a nivel orbitario, como por una restricción a nivel de los músculos extraoculares. Entonces, bueno, hay un artículo que justo aquí abajo lo pueden ver, es un artículo de Wersinga también muy bonito, en donde habla si en realidad existen o no existen los subtipos de orbitopatía tiroidea. Ellos dicen que encontraron 4 grupos de pacientes en donde 2
estos grupos abarcaban la mayoría de los pacientes totales y eran 4 grupos de pacientes que se relacionaban con el tipo 1, el tipo 2. El tercer grupo era ninguno de los dos y el cuarto grupo era ambas manifestaciones. Entonces, lo que encontraron fue que el tipo 1, que es el que ocurre en pacientes jóvenes, digamos menores de 40, 50 años, en donde lo que tienen es un mayor crecimiento graso que muscular, como en la tomografía que ven acá, en donde el engrosamiento muscular no es tan marcado, pero la proptosis es muy marcada y es a expensas de un crecimiento graso a nivel orbitario. En cambio, el tipo 2 ocurre en pacientes mayores, es mucho más complicado, mucho más riesgoso, en donde hacen un mayor engrosamiento muscular que graso, y estos son los que hacen más neuropatía óptica compresiva. Clasificación, a ver, hay un montón de clasificaciones, está el CAS, está el VISA, está el EUGOGO. Nosotros en el CONDE, no sé si todos hagan lo mismo o todos hagan alguna cosa, pero nos valimos más que nada por el VISA, porque el VISA la verdad es que es bastante completo y nos orienta mucho al seguimiento en cuanto a consultas, pero para cuestiones, por ejemplo, de publicaciones de artículos o de protocolos, el CAS, la clasificación del CAS es la que más utilizamos porque es la que mejor clasifica la actividad. Esta clasificación que está aquí, que están viendo acá, es el CAS. El CAS tiene 10 puntos, en donde los primeros 7 son los que se valoran en la primera consulta, y más de 3 puntos habla de actividad, y la segunda consulta ya se pueden valorar los 10 puntos. Y el VISA, que es el que más usamos, que es un artículo muy padre que lo escribió el mentor aquí de Abdala, en donde nos habla de visión, inflamación, estrabismo y apariencia. Entonces, visión es a cada consulta, y esto nos habla un poco de severidad del cuadro. Inflamación nos habla de actividad. Gran parte de la inflamación es muy similar a la clasificación del CAS. El estrabismo, que si lo vemos en comparación consulta con consulta, o sea, consulta 1 versus consulta 2, nos puede hablar de actividad cuando hay un empeoramiento del estrabismo. Y la apariencia, que nos habla de qué tan severo es el cuadro. Pero ustedes pueden tener un paciente con una retracción palpebral superior enorme, que no necesariamente está activo, sino que son las secuelas y está en fase crónica. Entonces, la apariencia no necesariamente nos habla de actividad de la enfermedad, pero sí nos habla de qué tan severo es el cuadro. ¿Cuáles son los factores más importantes que agravan la Sharon, y yo pienso que de las clasificaciones no es solamente usar una, porque todas se complementan, las 3, VISA, Sí, CAS y EUGOGO. Entonces sería como usarlas todas. El VISA, como para hacer un seguimiento, es el más completo de todos, y con ese se puede ver si el paciente está mejorando o está empeorando. De hecho, cada ítem uno le selecciona si está mejor, peor o igual. El CAS nos ayuda mucho para la actividad, para ver si es necesario hacer algún tratamiento eh, eh, con esteroides. Y el EUGOGO habla pues de severo, leve, moderado y muy severo, que amenaza la visión. Y ese también nos ayuda mucho con el manejo, si debe ser como urgente o se puede por vía oral o por venosa. Entonces yo creo que la integración de los 3 clasificaciones sería como lo más adecuado. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguno de ustedes sigue usando clasificaciones en el consultorio o ya lo hacen a ojo de buen cubero, gente en el público? Yo creo que es, vamos a ver, que al final, cuando tienes muchas clasificaciones para una misma cosa, es que ninguna es buena. Sí, y entonces al final te tienes que manejar un poco con lo que hay. En principio yo hago un seguimiento clínico, no uso, o sea, registro el CAS, pero el CAS, lo que siempre le digo a los residentes es que falla más que una escopeta de feria, porque como luego comentaré yo, tiene muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Entonces te puede dar una orientación de la actividad, que realmente no fue diseñado para eso. El CAS fue diseñado para valorar respuesta a corticoides, que no siempre, como has dicho tú también al principio, se correlaciona plenamente con la actividad, ya que al principio más y al final menos. Entonces, yo creo que al final el diagnóstico y el seguimiento ha de ser clínico, valorando individualmente a cada paciente. Usarás, como dice Julián, a lo mejor una escala u otra, pero al final es el ver al paciente, el hablar con él, el cómo te cuente que está el paciente, más los parámetros individuales que midas, el cómo está. Hay pacientes activos que lo único que hacen es empeorar la diplopia, les va progresando, no tienen signos de inflamación, no tienen casi exoftalmos, cada día ven doble más separado,
o durante más tiempo les pones el tratamiento y te dicen que ven menos doble o que la visión doble es intermitente. Al final eso, si lo valoras solamente por la escala de la UGO, a lo mejor no cambia ni de gravedad, la actividad sigue estando igual y el VISA te puede mejorar un punto o algo así no excesivamente significativo, con lo cual yo creo que al final lo más importante es el seguimiento clínico. Sí, estoy de acuerdo con Marcos, porque la verdad que me quedó muy marcado viendo pacientes con Peter allá, que especialmente en diferentes tipos raciales. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver raza latina, algunos que trabajamos bastantes con raza afroamericana en el Caribe, pero los asiáticos tendían a tener CAS bajos con neuropatías ópticas distiroideas. O sea, era bastante llamativo cuando lo ves, porque ves un paciente que con un CAS de 2, 3 y con una neuropatía óptica distiroidea. Entonces, la verdad que solamente guiarme con el CAS se me hacía muy corto. Yo sí trato de apoyarme con la visa, a los residentes lo imprimimos y a los pacientes les hacemos seguimiento clínico, como dice Marcos. Yo creo que hay una cosa que va en relación, perdón, aquí no sé quién iba a hablar, con lo que comentábamos antes de los fenotipos. Yo es que creo que realmente aquí hablamos siempre de fenotipo 1 y fenotipo 2, pero creo que hay muchos más fenotipos de la enfermedad que no tenemos estudiados. Y realmente hay fenotipos de pacientes que son súper congestivos y hacen neuropatía, otros que son muy miogénicos que también te hacen neuropatía pero sin signos congestivos. Luego hay formas lipogénicas con unos exoftalmos brutales y formas intermedias. O sea, yo creo que hay más fenotipos que el tipo 1 y el tipo 2 que realmente no conocemos bien y sería muy importante establecerlos para saber el tipo de respuesta de cada uno y qué escalas aplicar en cada uno. Yo creo, ¿me escucháis? Sí. Sí, yo creo que prácticamente en la clínica lo que es importante para mí es encasillarlos en grupos básicos, en grupos de orbitopatía leve o moderada o severa. Cualquier clasificación tiene muchos falsos negativos y positivos. Todos hemos visto pacientes ciegos con un CAS de 0 prácticamente. Es decir, pero son clasificaciones que sirven para comparar pacientes. Básicamente, para mí no son útiles para el seguimiento mío diario de los pacientes. Te puede ayudar un poquito, pero en el fondo son para comparar entre pacientes. Yo realmente utilizo muy pocas escalas y me baso más en la clasificación dentro del grupo de leve, moderado o severa, y dentro de ese, pues intento ponerlo en qué parte de la curva de Randall está, que eso para mí sí que es más importante en cada paciente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Seguimos? Interrumpido, Sharon. ¿Qué? Te hemos interrumpido. No, está perfecto. Entonces, bueno, esta diapositiva es súper importante, habla de los factores que agravan la orbitopatía. Es un dato que como residente tienes que tener súper claro, que es la relación entre el cigarro y la orbitopatía tiroidea. Tiene una relación directamente proporcional al consumo en cantidad de cigarro con la producción de glicosaminoglicanos y adipogénesis. Mientras más consumo de cigarro, más severa es la enfermedad, mayor producción de glicosaminoglicanos, mayor adipogénesis, mayor jala agua. Y hay estudios que reportan que la fase activa, que normalmente dura entre año y medio, puede llegar a durar 5 años en un paciente fumador. Entonces, al momento del diagnóstico, algo de fondo horrible. Al momento del diagnóstico es súper importante hacer esa pregunta a todos los pacientes, si fuman o no fuman. El yodo radioactivo también es súper importante preguntar. Muchos pacientes ya llegan con antecedente de yodo radioactivo, pero muchos pacientes son diagnosticados por nosotros y son sometidos a yodo radioactivo durante la fase activa de la orbitopatía tiroidea, y eso agrava mucho la sintomatología en los pacientes tiroideos. Hay un estudio, alguna vez leí algún estudio, en donde decía que casos inactivos podían reactivarse después de someterse a yodo radioactivo. No sé, he buscado artículos en donde recomienden, en donde demuestren si en realidad es verdad o no. La verdad, no he encontrado nada, pero nosotros los premedicamos. Ya sea que estén activos o inactivos, si van a ser sometidos a yodo radioactivo, nosotros premedicamos a los pacientes.
también ahorita voy a abrirlo al público a ver cómo lo hacen todos y cómo es la dosis y cuánto tiempo antes, porque también hay estudios que dicen que son 3 días antes y 3 meses después. Hay gente que lo hace 4 semanas antes, 6 semanas antes. He oído de todo, pero bueno, es importante que sepan que con el yodo radioactivo hay un riesgo de progresión de la enfermedad y de agravamiento de la orbitopatía tiroidea. Si quieren, lo abrimos ahorita al final. El diagnóstico, la realidad es que es clínico. La mayoría de las veces es importante hacer siempre pruebas de función tiroidea, especialmente en pacientes que no se saben tiroideos. El TRAP, que es el TSH Receptor Antibody, el anticuerpo antirreceptor de TSH, es en realidad el anticuerpo más sensible. Parte de mi tesis fue evaluar los otros anticuerpos y en realidad no vimos ninguna relación con la orbitopatía tiroidea. Lo que sí, y lo he hablado bastante con algunos endocrinólogos, es que tener antiperoxidasa o otros tipos de anticuerpos positivos nos habla más del origen autoinmune de la patología que en realidad una relación directa con la orbitopatía tiroidea. A diferencia del anticuerpo antirreceptor de TSH, que sí en casos eutiroideos nos puede ayudar a orientar el diagnóstico. Eso no quiere decir que una paciente con anticuerpos negativos no pueda tener una orbitopatía tiroidea, pero si tiene anticuerpos positivos es más probable que sí sea. Y bueno, es importante hacer un estudio de imagen, una tomografía, una resonancia para descartar otras patologías cuando el diagnóstico es dudoso. Ahora, el manejo, eso podemos hacer un congreso entero de manejo de pacientes tiroideos. Creo que no es una charla que me toque dar a mí en 5 minutos, pero a grandes rasgos, el manejo en pacientes leves va desde lubricantes, control sistémico, observación, evitar el tabaquismo, poner esteroides locales. En la Argentina publicaron un artículo precioso hace no mucho sobre esteroides inyectados. Les va muy bien, creo que es triamcinolona lo que están poniendo. Ahorita los argentinos me discuten, pero los resultados son muy bonitos. Y valorar estabilidad e inactividad antes de someterse a cualquier tratamiento quirúrgico. Por lo menos 6 meses de estabilidad. Ahora, en los casos moderados o severos, que eso ya es más importante, es el manejo, hoy en día el manejo estándar es con esteroides. Puede ser oral, puede ser intravenoso, puede ser local inyectado, como les decía. La radioterapia en pacientes que por alguna razón no les podemos poner esteroides. Nosotros en el CONDE, todos los residentes saben muy bien que hacemos mucho énfasis en un paciente que no responde a esteroides, no va a responder a radioterapia. La radioterapia no es un tratamiento alterno a los esteroides cuando el esteroide no responde. La radioterapia es un tratamiento alterno a los esteroides cuando por alguna razón el paciente es diabético, el paciente está con efectos adversos a los esteroides y hay que suspenderlo. Yo tuve hace no mucho un paciente que me acuerdo mucho, que me quiere mucho y me sigue mandando regalos a la casa todo el día, pero la sufrí muchísimo porque lo teníamos con esteroides orales y cuando empezamos a bajar la dosis se disparaba y empezaba con diplopias severas y lo descomprimimos y llegó un punto en que empezó con trastornos psiquiátricos por el esteroide, muy severos, y la esposa vino a hablar con nosotros y tuvimos que suspender el esteroide por completo. Y a ese paciente lo radiamos y le fue extraordinario y ya ha pasado 2 años desde la radioterapia. Es un paciente fumador y la verdad es que no sé ustedes si están usando la radioterapia o no, pero él, específicamente él, a pesar de ser fumador, ahora está con una súper leve y en los últimos 2 años ha sido puro síntoma de superficie y la verdad es que nos va muy bien. Y bueno, hoy en día tenemos tanto el tocilizumab como el teprotumumab. El teprotumumab lo aceptaron hace poquito, salió en el New England de Raymond Douglas. Los resultados son muy buenos, es un medicamento caro, ambos, tanto el tocilizumab como el teprotumumab. Pero bueno, son tratamientos alternos y la verdad es que les va bastante bien, específicamente en pacientes que son resistentes a esteroides. No se olviden, los chicos, ustedes cuando valoren a los pacientes, hacer los estudios especiales, visión al color, campos visuales. A veces no nos damos cuenta en realidad de qué tan grave es la neuropatía compresiva que están haciendo hasta que tenemos un campo visual y entonces empezamos a ver este tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante que a ustedes no se les olvide y la tomografía para ver en realidad la congestión del apex y qué tan apretado está. Y ahí está Martín y me va a debatir mucho esta diapositiva. Pero bueno, Martín, porque tiene una experiencia preciosa, es el único que puede hacer las 3 cirugías al mismo tiempo. Pero la realidad es que para nosotros que estamos empezando y para los residentes y los fellows que están empezando, si van a hacer cirugía en estos pacientes, empiecen con una descompresión orbitaria, después sigan con la parte de estrabismo y después sigan con la parte de párpados. La descompresión en manos inexpertas hace mucha alteración a nivel de la movilidad ocular,
La cirugía de estrabismo hace algún poco de alteración a nivel de párpados, entonces la recomendación es de que hagamos uno por uno y en este orden. Pero bueno, Francesco y Martín tienen un artículo y una serie de casos muy bonitos donde están haciendo las 3 cosas al mismo tiempo, pero bueno, sus manos no son las mismas que las nuestras, entonces cuando lo logremos ahí me van contando. La descompresión orbitaria, ¿cuándo está indicada? Hay, digamos, 2 grandes rasgos de grupos de pacientes a los que descomprimimos. Están los que hacemos una descompresión inmediata o de urgencia, que más que nada es una neuropatía óptica compresiva que no está respondiendo perfectamente bien a los esteroides intravenosos, a los bolos de esteroides. La verdad es que Marco también me va a diferir mucho, pero creo que las últimas veces que he hecho una descompresiva de urgencia son pocas porque la mayoría están respondiendo bastante bien a los bolos de esteroide y ya no corremos inmediatamente a meterlo a quirófano al día siguiente porque responde muy bien, pero bueno, esa es la principal indicación de una descompresión orbitaria. Úlceras corneales por exposición podrían ser una indicación relativa de una descompresión urgente. La elevación de presión incontrolable también es un tema muy debatido. La verdad es que les va bien, les va bastante bien. Pero bueno, no depende de qué tan incontrolable sea la presión intraocular. Obviamente una luxación del globo ocular, y las que son diferidas son las descompresiones estéticas que hacemos, digamos, en momentos de inactividad de la enfermedad. Y los estudios demuestran que en cuanto a milímetros que disminuye la proptosis, la pared lateral es la que más nos ayuda a disminuir la proptosis, seguida por la pared medial y por último el piso, a pesar de lo que la gravedad nos haga pensar. Y bueno, cirugía de párpados, que es, digamos, la última opción. De cirugía de estrabismo no les voy a hablar. Pero también hay un montón de técnicas para la retracción palpebral superior. Esta es como la técnica básica, que es una blefarotomía, en donde hacemos una incisión a nivel del surco. Cortamos por completo todo el párpado y dejamos a veces un pedículo, depende de qué tan severa sea la retracción. Un pedículo central o un pedículo más pequeño, o si es una retracción muy severa, a veces ni pedículo dejamos. Lo dejamos así completamente abierto y lo cerramos. Y para retracción de párpado inferior también hay un montón de técnicas, pero bueno, la idea es poner un espaciador para todos los chicos, nada más que recuerden, del párpado inferior aquí está el tarso y aquí empiezan los retractores, entonces la idea es separar los retractores del tarso y en el espacio que se forma extra poner un espaciador, ya sea de tarso contralateral o de tarso superior, de cartílago auricular, de aloderm, de lo que tengan, pero la idea es poner un espaciador porque lo que queremos hacer es subir un poco el margen del párpado y a veces no es suficiente. Procuren no hacer tiras tarsales para retracción palpebral en pacientes tiroideos porque tienen lo que es el efecto del cinturón en el gordito, que le apretan el cinturón y se le sale la panza para adelante, entonces el globo ocular se sale. Entonces no es muy recomendado. La mejor opción son espaciadores de párpado inferior, como este espaciador, que es, si mal no me acuerdo, cartílago auricular, y entonces lo que hacemos es, como ven aquí, separar un poco los retractores del tarso, suturamos los retractores a la porción inferior y el tarso a la porción superior del espaciador. Y este es como mi resumen, que tienen que saber cuál es el pronóstico. Es mucho peor en pacientes masculinos, en pacientes mayores de 50 años, porque lo que hacen es más congestión a nivel de los músculos y hacen más compresión orbitaria, compresión del nervio óptico. Pacientes fumadores son los que peor les va, pacientes sometidos a yodo radioactivo durante la actividad y, por supuesto, los que no logran un control tiroideo. Y listo. Ahora va a hablar Marco, pero si quieren, podemos discutir un poco. A mí sí me gustaría saber quién premedica a los pacientes que van a ser sometidos a yodo y quién los deja en paz y cómo los premedican. Marco. Yo voy a hablar de ello en la charla, con un algoritmo y todo. Ah, buenísimo. Entonces no lo hablamos. Si quieres no lo discutimos. ¡Ay, Juan Andrés! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mauro, excelente charla. Hola, Marco. ¿Qué tal, Juan Andrés? ¿Alguien quiere comentar algo antes de que empiece Marco? Que ahorita nos va a hablar él un poquito también de la idea es, a los que llegaron un poco tarde, la idea era hacer una charla para los residentes y fellows. Estamos felices de que estén todos ustedes aquí, pero era básica, o sea, la idea era hablar un poco básico porque la mayoría de las personas que están conectadas son, 159 personas, son residentes o fellows y estamos haciendo como una idea es darle una introducción hacia la orbitopatía tiroidea. Si alguien está en desacuerdo con algo de lo que dije, son libres de refutarme. Sí, Charo, mira, tú comentabas que solamente hacía la descompresión orbitaria urgente si no respondía a esteroides.
Yo voy a dar como lo que hacíamos normalmente ahí en el servicio, a ver si tú difieres en algo, pero si llegaba un paciente con amenaza visual, que es pues una orbitopatía distiroidea severa, muy severa, ya sea por compresión del nervio óptico o por úlcera corneal, entonces estaba indicado ponerle los bolos de esteroide. Le poníamos 1 gramo diario por 3 días o 1 gramo interdiario por 3 días y se valoraba al 5.º día si había mejorado o si ya no estaba en riesgo de pérdida visual, pues ya se salvaba de la descompresiva. Y si a pesar del tratamiento agresivo al 5.º día continuaba con el riesgo, ahí hacíamos la descompresiva de urgencia. Claro. ¿Así la haces igual o qué le cambias? Sí, o sea, lo que decimos, los medicamos cuando llegan con su esteroide, con los bolos, si responden bien, pues los dejas con bolos y ya te ahorras la descompresiva de urgencia. Y si, como tú dices, si pasan 3, 4, 5 días y no está respondiendo, no estás viendo ningún tipo de mejoría, lo metes a descomprimir inmediatamente. Eso hay eso hay un ensayo clínico muy interesante del grupo holandés del AMC que comparan primero dar corticoides y si no responde rescate con descompresión y al revés. Y lo que concluyen es que es beneficioso primero corticoides y si no rescate con descompresión respecto a hacerlo al revés. El problema también de ese estudio es que es un estudio que cuando lo lees te das cuenta que casi todas las neuropatías que incluyeron tenían un CAS de 6 de media, con lo cual realmente eran pacientes que estaban muy predispuestos a responder a corticoides, con lo cual esos casos claramente yo creo que lo que hay que hacer es primero dar bolos. Yo uso lo mismo que comentaba Julián, le doy 1 gramo 3 días seguidos, valoro si responde, lo repito a la semana, también otra vez 1 gramo diario 3 días seguidos y luego es de los pocos casos en los que sigo con orales. Y si no responde al primer bolo es cuando hago la descompresión en función de la gravedad de la neuropatía. Si es una neuropatía que solo tiene alteración de la visión de los colores, la programas en 1 o 2 semanas tranquilamente. Si es una neuropatía que tiene campo ciego, pese a que Martín tiene un artículo también publicado que recuperan incluso casi de amaurosis en tiempo después, se la haces lo antes posible, ¿no? Un poco antes. Pero hay pacientes que también se ven que tienen neuropatía de muy larga evolución, sin casi signos clínicos, que esos por mucho corticoide que les pongas no va a responder y eso es lo que le tienes que hacer una descompresión, por lo que tienes que hacer el hueco. Entonces yo creo que el corticoide te va a ir bien en los pacientes que tienen mucho signo inflamatorio y que no son congestivos. Luego ahora os enseñaré en la charla algunos casos que lo que son puramente congestivos, que sospechamos que es actividad y que es inflamación, pero que luego es congestión. Entonces esos casos, si tiene mucho signo inflamatorio, pruebas corticoides, si no responde, asumes que es congestivo, va a descompresión, y si no tiene directamente signos inflamatorios, yo muchos de esos los mando a descompresión directamente. ¿Quieres darnos tu charla? Y si quieres, al final vale. Tenemos las dudas para no... Y a ver, yo cómo hago aquí para... A ver, y yo le tengo que dar aquí compartir pantalla, ¿no? Verde. Ajá, share screen. Compartir pantalla. Exacto. Y... Ahí está. ¿Se ve ahí ya? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues hay mucha parte de la charla que ha comentado ya Sharon y luego, pues eso, nuevamente está un poco destinado a tener un manejo práctico, ¿no? Sobre todo para los RIS. A mí me gustó mucho esta idea que la comentó Petros Perros en Múnich en una charla, que cuando decía que cuando un oftalmólogo le preguntaban por este caso clínico, todos te decían que una neuropatía óptica bilateral por una orbitopatía tiroidea, pero que realmente lo que era este caso era el campo visual del oftalmólogo que veía al paciente porque solo se fijaba en los ojos y no se fijaba en el resto del cuerpo, sobre todo en el tiroides, ¿no? Por lo tanto, a la hora de valorar estos pacientes tenemos que tener muy en cuenta la relación que tienen los ojos con el tiroides y muchas veces colaborar de forma multidisciplinar con los endocrinos. Entonces, la charla la planteo inicialmente con qué hago yo, cómo me planteo yo cuando llegan estos pacientes y el planteamiento, el enfoque básico que le digo a todos los residentes que se hagan. Entonces, yo siempre les pongo el caso clínico de que te mandan un paciente de las consultas de endocrino que refiere una paciente que tiene enfermedad de Graves de 1 año de evolución, estable que no tirox, fuma,
15 cigarrillos al día y se levanta con los ojos rojos y secos. Entonces, cuando yo les digo que con este paciente, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando se empieza a divagar, siempre les digo que lo primero que hay que hacer es hacerse 3 preguntas. Y la primera de ellas es si tiene o no tiene una orbitopatía tiroidea, porque no todos los pacientes con enfermedad de Graves van a tener orbitopatía tiroidea, pueden tener blefaritis, pueden tener alergias de contacto, pueden tener muchas otras afectaciones. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es confirmar si tiene o no tiene una orbitopatía. Ya ha comentado Sharon que en general sí es casi todos los pacientes que desarrollan una orbitopatía tiroidea van a desarrollar alteración tiroidea en algún momento de la enfermedad, bien antes, simultánea o posterior, pero hay que recordar que de todas las enfermedades de Graves solamente 1/3 aproximadamente tienen afectación clínica, y en España parece ser que esto es menor todavía que en otras regiones, aunque realmente no lo tenemos estudiado, pero los endocrinos sí dicen que no cuadran las estadísticas que vemos aquí en España de orbitopatía con otras regiones. Ya ha comentado Sharon también que lo normal es que sean hipertiroideos, pero hay un 10% de casos de hipotiroidismo autoinmune y un 10% de casos eutiroideos. Y en estos casos yo sí quería hacer una puntualización sobre lo que ha dicho Sharon, y es que hay casos que hasta un 90% llegan a tener el TPO aumentado con TSI normal. Por lo tanto, aunque no guarde correlación con el pronóstico, como ha dicho ella, yo sí los consideraría de cara al diagnóstico. Es decir, yo cuando tengo un paciente que sospecho una orbitopatía tiroidea, de rutina le pido hormonas y de rutina le pido TSI y TPO. El antitiroglobulina no lo pido, no sé qué haréis los demás, luego lo comentamos, pero pido los dos. Si me sale el TSI alto, me indica diagnóstico y pronóstico, sobre todo si está muy alto, pienso que es una orbitopatía que puede ir peor, y si tiene el TPO alto, me ayuda a hacer el diagnóstico de autoinmunidad tiroidea, a hacer el diagnóstico de una orbitopatía tiroidea, pero sin embargo no se ha visto que tenga correlación con el pronóstico de la enfermedad. Por lo tanto, realmente el denominador común de la orbitopatía tiroidea es una alteración de la inmunidad tiroidea. Esto se ha visto en distintos estudios, parece que lo más relacionado es el receptor de la TSH, como ha dicho Sharon, aunque siempre a todo lo que se ve del receptor de TSH existen peros, ¿no? Se ha visto que se expresa receptor de TSH en los tejidos orbitarios, pero también hay otros tejidos no afectos que lo expresan. Los fibroblastos orbitarios responden ante el estímulo del receptor de la TSH, pero no se ha conseguido un modelo animal fiable. Casi todas tienen TSI positivo, pero hay algunos que solo tienen TPO, como comentábamos, y además la evolución de la orbitopatía tiroidea, aunque se suele asociar a los niveles de TSI, no siempre ocurre así. Y de hecho hay muchos pacientes que se inactivan, que mantienen TSIs elevados durante tiempo y sin embargo la enfermedad está inactiva. En cuanto a la fisiopatología, no voy a comentar nada más de lo que ha dicho Sharon, pero esta imagen lo único que nos traduce es que existe un complejo sistema de intercomunicación entre las distintas células que nos va a servir para intentar crear dianas terapéuticas específicas en ellas. En cuanto al desencadenante, también lo ha comentado Sharon, básicamente 3, radioyodo, el hipotiroidismo iatrógeno, sobre todo el hipotiroidismo precoz en el tratamiento después del radioyodo, aunque esto cuando hablas con los endocrinos te dicen que es muy difícil de conseguir controlar de forma eficaz, y sobre todo el tabaquismo. Entonces, como concepto inicial de esta parte, transmitirle a los residentes que no todos los pacientes con enfermedad de Graves desarrollan una orbitopatía tiroidea, obvio, ya lo saben, que es esencial descartar una orbitopatía tiroidea en el paciente con enfermedad de Graves y sintomatología ocular, pero hay que tener en cuenta que puede no ser una orbitopatía tiroidea y que un porcentaje pequeño de los pacientes con orbitopatía tiroidea no tienen ni tendrán alteración hormonal, lo que no excluye que sea una orbitopatía tiroidea. Y esto supone un pequeño problema en pacientes que tienen una orbitopatía tiroidea leve inactiva, que no tienen alteración hormonal, ya que muchas veces tú puedes ver alguna pequeña secuela que sospeches que es una orbitopatía tiroidea, pero no tienes forma de demostrarlo, con lo cual pues muchas veces te quedas con una sospecha o un diagnóstico de posible orbitopatía tiroidea inactiva leve y ahí se queda, y no hay forma de llegar al diagnóstico si no hace una alteración hormonal muchas veces, porque en el TAC a veces no se ven cambios. En cuanto a los síntomas, ya lo ha comentado Sharon, el síntoma más frecuente es el cambio del aspecto y se debe fundamentalmente a la retracción de párpado superior. La irritación ocular igual, suelen hincharse más por la mañana. Cuando dicen que están hinchados es bueno preguntarle a los pacientes si notan empeoramiento por la mañana, ya que suele ser más significativo, y luego preguntar específicamente por la visión doble, que a veces lo refieren como visión de contorno sin llegar a referir ellos una diplopia clara, explorar la pérdida de visión y preguntar por luxaciones de globo, ya que no siempre la cuentan de forma espontánea. El signo más frecuente es la retracción palpebral, que puede ser tanto unilateral como bilateral.
Y en principio yo lo que les digo siempre es que una retracción palpebral es tiroidea hasta que se demuestre lo contrario. Por supuesto que hay otras causas, cirugías de ampolla, retracciones fisiológicas del recién nacido, algunas constitucionales, pero en principio yo siempre les digo que ante una retracción palpebral superior hay que, se asume que es tiroidea hasta que se demuestre lo contrario. Me parece un tema súper interesante lo que ha propuesto Sharon de si una retracción palpebral es tiroideo, es una orbitopatía o no es una orbitopatía. Yo, un paciente con enfermedad de Graves o enfermedad tiroidea conocida y una retracción de párpado superior, considero que tiene una orbitopatía tiroidea, ¿vale? Es cierto que puede ser por una hiperactividad del Miller, que puede ser por un engrosamiento del elevador, como demostró Peter Dolman en su trabajo, que puede ser por el recto inferior, pero bueno, quiere decir que ahí, a nivel orbitario, está pasando algo, porque si no, no haría una retracción palpebral. Y para tener una estimulación del Miller bilateral por exceso de hormona tiroidea, me parece que de forma aislada es bastante complicado. Lo que sí que creo es que a veces son orbitopatías tiroideas tan leves que muchas veces cuando se pasa la actividad desaparece la retracción y cura sin secuelas. Pero yo a priori sí lo consideraría como que una retracción en un paciente tiroideo es orbitopatía. Y muy importante, hay casos en los que no llegamos a ver una retracción real en mirada de frente, pero que cuando el paciente mira hacia abajo sí produce una sinergia oculopalpebral y muchas veces es lo que nos da el diagnóstico. Pacientes tiroideos, este paciente que nos manda endocrino por clínica ocular, que refiere pues que nota los párpados un poco cambiados, pero que tú no le ves retracción, no le ves casi edema, no le ves nada, le dices que mira hacia abajo y ves que el párpado se queda retraído, pues a priori esto para mí también es diagnóstico de una orbitopatía tiroidea. Otros signos son los signos inflamatorios, ¿vale? Edema de párpados, edema de conjuntiva, hiperemias y demás, casos típicos, que no hay que olvidar que muchas veces pueden ser congestivos, como luego veremos en el caso de la paciente de abajo que parece súper activa, realmente son todo signos congestivos. Por lo tanto, muchas veces es muy difícil, si no imposible, diferenciar la clínica inflamatoria de la clínica congestiva, porque al fin y al cabo la inflamación es una respuesta tisular, no una enfermedad per se. Entonces, si lo que tienes es acúmulo de líquido y de mediadores, la causa, bien sea la propia inflamación autoinmune o la congestión, sería lo mismo. Después tendríamos el exoftalmos, que hay que recordar que es la causa más frecuente de exoftalmos, tanto unilateral como bilateral en el adulto. La restricción de la motilidad obvia, suele predominar recto inferior y recto medial. Y luego la neuropatía óptica, que aquí esto daría para una charla entera discutir de ella. Yo le hago el test de colores a todos los pacientes tiroideos. Creo que es la primera prueba que se altera, al menos en la serie, en el estudio que hicimos nosotros en nuestra serie de pacientes, era la prueba primera que se alteraba. Tenemos muchos pacientes con test de colores alterado que después de la descompresión se le ha normalizado. Para mí eso es diagnóstico de una neuropatía óptica entre comillas, subclínica, porque solo tenía alteración de los colores. Por lo tanto, yo no estoy plenamente de acuerdo con el artículo reciente que publicó también el grupo de Mike Kazim, en el que decían que había que tener dos criterios diagnósticos, pérdida agudeza visual, edema de papila, alteración de campo, otros, o sea, una combinación de dos signos. Yo creo que sí. Tenemos un paciente con orbitopatía tiroidea moderada grave, supuesta moderada grave, inactiva, que tiene alteración de la visión de los colores, le hacemos una descompresión y la visión de los colores se normaliza después de la descompresión, para mí eso es diagnóstico de que había una alteración del nervio y ha desaparecido al tratar esa congestión. De hecho, nosotros estudiamos por ecodoppler cómo cambiaban las resistencias vasculares antes y después de la descompresión orbitaria en orbitopatías inactivas moderada a graves, no había neuropatía, y vimos que después de la descompresión, o sea, que existía un aumento de las resistencias en la arteria oftálmica y en la arteria central de la retina, y después de la descompresión se normalizaba el flujo, o sea, las resistencias arteriales en la arteria oftálmica y prácticamente en la arteria central de la retina. Por lo tanto, esto sí quiere decir que incluso cuando no vemos neuropatía hay una congestión y una alteración del flujo y de la dinámica vascular normal dentro de la órbita. Por lo tanto, dentro de esta parte, insistir a los resis que un paciente con enfermedad de Graves y síntomas oculares hay que buscar los signos específicos de orbitopatía para respondernos a la primera pregunta que nos hacíamos. Básicamente la retracción de párpado superior, el 98% de los pacientes la tienen en algún punto en algún momento del diagnóstico, y muy importante las asinergias oculopalpebrales. Después, por supuesto, si tiene exoftalmos y restricción de la motilidad, pues parece como obvio. Y después que una retracción de párpado superior para mí es una orbitopatía tiroidea hasta que se demuestre lo contrario. ¿Que puede no serlo? Sí, pero que lo demostremos.
Después, el siguiente paso que nos llevaría a la segunda pregunta, pues si tenemos una mujer de 46 años con enfermedad de Graves de hace 2 años, eutiroidea y que refiere dolor retroocular y con los movimientos oculares y escozor. Sí podemos decir que con ese dolor retroocular, esa leve retracción del párpado superior izquierdo, sí parece que es tiroideo, ¿no? La primera pregunta nos responderíamos que sí, que tiene una orbitopatía tiroidea. La siguiente pregunta que nos deberíamos hacer, es obvio, pero me gusta seguir este esquema, es si está activa o no está activa, porque es lo que va a guiar nuestro tratamiento. La actividad para los residentes es la existencia o no de inflamación orbitaria. Y a mí me gusta mucho el ejemplo, y se lo pongo a todos los pacientes, que dijo Peter Dolman en su día, de comparar la orbitopatía tiroidea con un incendio en una casa. La actividad básicamente nos dice si hay llamas o no hay llamas. Y aquí el que siempre asociamos con actividad es el Clinical Activity Score, como ya hemos comentado, que son los 7 puntos en la primera visita, los 10 en el segundo, pero la clave es que si consideramos 4 puntos, el valor predictivo positivo es del 80% y negativo del 64%. Es decir, que realmente, como les digo a los residentes, falla más que una escopeta de feria. Estos serían los casos típicos de CAS, en el que podemos ver arriba, no sé si se ve la flecha en la pantalla, aquí vemos hiperemia conjuntival clara, quemosis, hiperemia palpebral, edema palpebral, y aquí se ve el edema de carúncula y pliegue semilunar. Serían los casos típicos de actividad por CAS. Pero, como decía, son signos inespecíficos y tienen muchos falsos positivos. Abajo a la izquierda vemos la paciente que decía antes, que parece que tiene un CAS de los 5 puntos que hemos visto, sin contar ya los dolores. Tiene edema, hiperemia de conjuntiva y de párpados y de carúncula y pliegue, pero sin embargo es todo congestivo. Realmente no estaba activa esta enfermedad, como luego veremos. Y en el otro caso, en el caso del varón, lo mandaron este es un paciente que tenía una neuropatía óptica, le hicieron una descompresión fuera de Madrid endoscópica y de suelo por un abordaje subciliar, y lo mandaban por persistencia de actividad por esa quemosis. Y realmente lo que tenía era una retracción de párpado inferior por el propio abordaje subciliar adherido completamente al reborde, y toda la quemosis que tenía ahí era una quemosis por exposición por el lagoftalmos. Lo que le hice fue, le completé la descompresión de pared lateral, le hice un injerto de paladar y se le pasó la quemosis a los 3 días. Con lo cual, realmente lo que te indica esto es que es otra causa y no la propia actividad, pese a que sí es cierto que este paciente todavía persiste un poco de edema palpebral. Y luego, a la vez, también puede tener muchos falsos negativos. Los signos de actividad pueden no estar presentes y el paciente estar claramente activo. Ahí, como veremos, existen otras alternativas, como pueden ser pruebas de imagen, y esto pasa, luego podemos discutir también entre todos si os cuadra más en este fenotipo de pacientes. Yo sobre todo lo veo, uno, en pacientes con orbitopatías tiroideas muy leves activas de reciente comienzo, lo único que tienen es un mínimo edema, una retracción de párpado que no tenían antes, y si el paciente le acaban de diagnosticar el problema del tiroides, esa orbitopatía acaba de empezar. Como hemos dicho, ha comentado Sharon que es una enfermedad autolimitada, el tiempo es básico, pero si acaba de empezar está claro que está en la fase activa. Y sin embargo, el CAS sería de 1 o incluso de 0. Y el otro fenotipo serían los pacientes con alteración de la motilidad, en los que muchas veces se ve una diplopia progresiva y que sería el único punto de actividad que veríamos dentro del Clinical Activity Score. Por lo tanto, a mí el CAS en general me gusta bastante poco para orientar nuestro tratamiento. Como alternativas que tendríamos, valorar los TSI porque se asocian un poco a actividad, aunque tampoco es plenamente cierto siempre. Valorar resonancias magnéticas, sobre todo en secuencias T2 y STIR, para valorar el grado de edema muscular, aunque también se altera en los casos congestivos, y otros casos descritos que yo personalmente en la clínica no lo uso, como los glicosaminglicanos, la eco y la gammagrafía, en mi práctica habitual no lo uso. Yo el TSI y la resonancia lo consideraría en los casos intermedios, pero realmente me oriento más muchas veces en estos casos. Lo que hago al paciente es no hacerle nada, citarle en 2-3 meses, ver cómo evoluciona. Si el paciente empeora, pues valoras ponerle tratamiento. Si el paciente está estable o mejora, como luego discutiremos, los corticoides no van a cambiar el exoftalmos ni van a cambiar la gravedad, pues muchas veces simplemente lo observo y me orienta mucho más el tiempo de evolución, ¿vale? Estos serían unos casos de secuencias activas en los que vemos cómo en secuencias estiro-duir aumenta la reflectividad de los músculos edematosos, y en las T2 lo que vemos son los centros claros musculares. Este sería otro caso. Este paciente refería que veía doble y que cada día veía doble durante más rato. Es decir, por la mañana al principio se levantaba
y estaba 5 minutos y progresivamente a lo largo del día, pues cada día le duraba más 1 hora, 2 horas, 3 horas y encima decía que las imágenes se le iban separando más, es decir, está contando que la enfermedad, la diplopia, está progresando. Si tiene no tiene una orbitopatía antigua conocida que podamos pensar en una descompensación de la motilidad, pues habría que considerar que el paciente tiene una orbitopatía activa. En estos casos, las pruebas de imagen nos pueden ayudar. Vemos cómo está el centro claro arriba en T2 y el músculo blanco en STIR para orientar el tratamiento. Y este concepto a mí me parece uno de los más importantes, que ya lo ha dicho Sharon, Ramón también lo ha comentado, y es que es una enfermedad autolimitada en 1 o 2 años. Por lo tanto, nosotros a la hora de valorar nuestro paciente, a mí lo que me gusta es intentar situar en qué punto de la curva de Randall está. Es cierto que también una charla que dio Augusto una vez muy interesante de los distintos tipos de gráficas de Randall que podía haber, cada uno tiene una gráfica un poco distinta, pero globalmente nos hace una idea para pensar en qué momento de su enfermedad está el paciente y sobre todo considerar que el tiempo de evolución es básico. Y si nos fijamos, el tiempo de evolución no está en ningún momento considerado en la escala CAS. Por lo tanto, considerar que el CAS tiene muchos falsos positivos y negativos, que el tiempo de evolución es básico para valorar la actividad y no lo consideran, y yo creo que al final el criterio final es clínico dependiendo de múltiples factores y de distintos, en los que te puedes basar, pero al final el criterio de progresión para mí es clínico. Bien, retomamos otro caso clínico para orientar la tercera pregunta, y en este caso una mujer de 44 años con enfermedad de Graves controlada, no fumadora, tiene dolor con los movimientos, inflamación orbitaria. Por lo tanto, la primera pregunta, ¿tiene orbitopatía o no? Sí. Segundo, ¿está activa? Sí parece. ¿Tiene quemosis? ¿Le duele? ¿Está inflamada? ¿No lleva mucho tiempo de evolución? ¿Qué tratamiento le ponemos? Pues para poder responder esa pregunta, la tercera pregunta que nos hacemos es ¿qué gravedad tiene la enfermedad? La gravedad es el grado de afectación funcional que tiene ese paciente en un determinado momento, que hay que considerarla tanto en actividad como en inactividad. Y dentro del ejemplo del incendio en la casa, podríamos considerar que si se puede vivir o no en la casa habiendo llamas o sin haberlas, ¿no? Sería un poco el concepto de gravedad que tendríamos. Y yo aquí, al igual que comentaba Ramón antes, yo sí uso la escala de Logogo, que me parece que tiene mucho sentido para ver lo que hacemos. Si es una orbitopatía leve, la consideramos aquella que no altera la calidad de vida lo suficiente como para justificar los corticoides intravenosos. Si es moderada grave, consideramos que altera la calidad de vida lo suficiente como para justificarlos. Suelen ser retracciones mayores de 2 milímetros, exoftalmos mayores de 3, mucha afectación de partes blandas o diplopia, o luego ya la que amenaza la visión, que en ese caso es cualquiera que tenga el riesgo de pérdida de visión definitiva, que serían ulceraciones, neuropatías o luxaciones de globo. Estos serían casos a la izquierda de orbitopatías activas y a la derecha de orbitopatías inactivas. Arriba tendríamos casos leves, en el medio casos moderado graves y abajo casos con amenaza para la visión. Pero por lo que vemos, la actividad, o sea, la gravedad hay que valorarlo tanto en fase activa como en fase inactiva. ¿Vale? Por lo tanto, nuevamente insistir que la gravedad se mide en cualquier fase de la enfermedad y es la que determina si merece la pena tratar o no. Y generalmente esto vale también para las fases inactivas, para ver si hacemos cirugía o no, porque si las secuelas son mínimas, muchas veces no las vamos a hacer, o al menos no vamos a hacer la cirugía ósea, y en los casos más graves que alteren más la calidad de vida, sí. Es cierto que yo creo que una chica joven de 30 años más o menos, que tenga una retracción de párpado de 3 milímetros o de 2 milímetros o de 1 milímetro, no justifica una alteración de la calidad de vida como para tratarla con corticoides intravenosos, es decir, en la fase activa se consideraría leve, pero es cierto que luego esa paciente sí le va a alterar la calidad de vida en la fase de secuelas, casi seguro como para querer una cirugía para simetrizar los párpados en fase de secuelas. Después, los factores de riesgo ya los ha comentado Sharon, que son lo mismo, no voy a entrar en ellos. Las técnicas de imagen, ¿qué indicación tienen? Pues bien, en principio el TAC lo vamos a usar para el diagnóstico diferencial. Yo no lo pido de rutina en los casos típicos, es decir, un caso con enfermedad de Graves conocida, con exoftalmos bilateral, inflamación bilateral y retracción bilateral, no le voy a pedir un TAC. Y creo que en esos casos no es necesario. Sí creo que hay que hacerlos cuando tienes que plantear el diagnóstico diferencial, bien porque sean inflamaciones sin retracción palpebral que puedas sospechar inflamaciones orbitarias y sobre todo en los casos unilaterales. Los casos unilaterales le hago prueba de imagen siempre porque he tenido algún caso en el que lo que tenía era
un tumor orbitario. Después que un paciente con enfermedad de Graves puede tener un hemangioma o un esvanoma igual que cualquier otra persona. Si hay signos de sospecha de neuropatía, lo pido para valorar el hacinamiento epical y el grado de engrosamiento muscular, y lo pido siempre previo a la descompresión porque no hay una alteración anatómica rara que me haga correr riesgos. Y la resonancia magnética solo la pido como marcador de actividad en esos casos de casi intermedios en los que pueda tener dudas de la actividad. En cuanto al tratamiento, pues aquí les sigo con el mismo ejemplo para los pacientes. Por un lado está el tratamiento tiroideo, que eso simplemente voy a dar unas pinceladas del radioyodo porque ese sí nos incumbe a nosotros. Y luego el tratamiento de la orbitopatía, la fase activa es la que se trata médicamente con el glamour de los bomberos, y la fase inactiva se trata con el poco glamour de los albañiles, que sería la cirugía. Bien, el tratamiento tiroideo, lo que hay que destacar es que no existe un tratamiento etiológico. Realmente estamos haciendo un tratamiento sintomático, que básicamente es disminuir la cantidad de hormona tiroidea. Hay 3 opciones: antitiroideos, radioyodo o cirugía, y de ella nos tenemos que centrar en el radioyodo porque los otros no alteran la evolución de la orbitopatía. El radioyodo, como ha comentado Sharon, sí puede producir una orbitopatía o puede reactivarla, sobre todo por la liberación de antígenos y por el hipotiroidismo transitorio que produce. Realmente es raro que ocurra sin factores de riesgo. Los factores de riesgo, según EUGOGO, son que haya una orbitopatía preexistente, que tenga un hipertiroidismo grave, que tengan los TSI muy elevados o que fume. Y inicialmente se recomendaba 0,5 miligramos kilo un mes y retirada en otro mes, evitando el hipotiroidismo secundario, y después lo que sí hay algún estudio publicado que con dosis más pequeña de 0,2 miligramos kilo entre 6 y 8 semanas suele ser suficiente. Yo he de decir que con esta dosis aún así he tenido algún caso que ha progresado. Es raro, pero he tenido como 2 o 3 casos que ha progresado. Si analizamos las guías de la Sociedad Americana de Endocrinología en cuanto a quién recomendar el uso de radioyodo junto con la EUGOGO, en vez de leer esto, lo que voy a contar es lo que yo hago. Lo que yo hago es, si el paciente no tiene orbitopatía tiroidea, valoras factor de riesgo, que sería anticuerpos, hipertiroidismo muy descontrolado, pero sobre todo si es fumador o no. Si no es fumador, se le puede dar radioyodo sin profilaxis. Si es fumador, no hay evidencia clara del beneficio de los corticoides, pero yo se lo pongo porque no me quiero arriesgar a que hagan una orbitopatía, porque se considera además que al ser fumador ya tiene un factor de riesgo. En caso de que la orbitopatía tiroidea, o sea, de que tengan orbitopatía tiroidea, la pregunta es si está activa o no está activa. Como decía Sharon, si está inactiva, teóricamente no está claro que se pueda reactivar. Según las guías de la Academia Americana, se puede dar radioyodo y se puede dar sin profilaxis, pero el problema que tenemos aquí es confirmar que la enfermedad está plenamente inactiva. Si la enfermedad lleva 15 años de evolución, podemos estar seguros si se puede dar radioyodo sin corticoides, pero si la enfermedad lleva 2 o 3 años, ¿en qué momento establecemos exactamente que ha dejado de haber inflamación? Entonces, si yo no tengo claro que la enfermedad esté plenamente inactiva, sobre todo por corto tiempo de evolución, sí le asociaría además corticoides. En caso de que la orbitopatía esté activa, valoramos qué gravedad tiene. Si es leve, valoramos factores de riesgo. Si no fuma, teóricamente podría darse radioyodo sin corticoides, pero yo en este caso, como existe el factor de riesgo de tener orbitopatía presente y activa, sí le asocio glucocorticoides, prefiero curarme en salud, creo que a esa dosis prácticamente no hace daño. Si fuma, ahí sí está claro que hay que dar radioyodo con corticoides, y si es una orbitopatía moderada, grave o que amenaza la visión, prohibido dar radioyodo, y lo que hay que hacer es una tiroidectomía, si es necesario el control precoz de las hormonas. Si queréis discutimos esto ahora o lo vemos después, como queráis. Y luego, en cuanto al tratamiento, el tratamiento general que seguimos, lo primero es confirmar, una vez confirmado el diagnóstico, adoptamos medidas generales, y después, en función de la actividad, si está activo, valoramos tratamiento médico; si no está activo, valoramos cirugía rehabilitadora. Y el tratamiento médico va a depender de los grados que comentábamos antes, si es leve, si es moderada, grave o si amenaza la lesión. En cuanto a las medidas generales, pues eso, dejar de fumar, conseguir mantener el eutiroidismo y con todo lo que sabemos, sobre todo explicarle al paciente la enfermedad, que se cuide, que se lubrique y que tenga mucha paciencia. Y lo más importante, dejar de fumar. Como dijo Sharon,
el tabaquismo aumenta el riesgo de que aparezca, el riesgo de que sea una forma grave, el riesgo de diplopia, el riesgo de neuropatía y disminuye la respuesta al tratamiento y se relaciona más con el consumo actual que con el consumo total vital. Por lo tanto, es súper importante que dejen de fumar. Nosotros hicimos un estudio retrospectivo del consejo de dejar de fumar en nuestra población y realmente vimos que el 42% dejó de fumar. Esto compara con el consejo médico en una consulta de medicina general o incluso en pacientes con infartos de miocardio y demás, es un éxito bastante grande si al paciente se le dice y se le enseñan fotos de cómo se le puede quedar la cara en caso de que siga fumando, ¿vale? El 42% dejó de fumar y el 30% disminuyó el consumo. En cuanto a la actividad, hemos dicho que si la enfermedad está activa tratamos con tratamiento médico y aquí va a depender del grado de gravedad que tenga. Los casos leves, generalmente el tratamiento es medidas generales, observación y si acaso poner selenio, que yo se lo pongo de rutina a todos, porque demostró beneficios sin prácticamente ningún inconveniente. ¿Qué razones tenemos para no tratar con corticoides? Pues los propios efectos adversos del tratamiento con corticoides. Además, los corticoides, como luego veremos en la moderada grave, no han demostrado mejorar el exoftalmos. Algunos de estos pacientes con orbitopatía leve mejoran espontáneamente y por lo tanto el tratamiento no es coste efectivo. Aquí vemos pacientes simplemente con observación, vemos como realmente la propia evolución de la enfermedad es bastante positiva, mejorando en gran parte la clínica sin haberse sometido al riesgo de ningún tratamiento. ¿Vale? Incluso en algunos casos mejorando pequeñas desviaciones oculares y retracciones más grandes sin hacer nada más que la observación. El selenio, en el artículo de Marcocci del New England, demostró que mejoraba la calidad de vida, disminuía la puntuación CAS, no mejoraba la motilidad ocular extrínseca y era bien tolerado y sin efectos secundarios. Solo hubo 2 abandonos y fueron en el grupo de placebo. En este ensayo también la pentoxifilina no sirvió para nada. Aquí dice que los pacientes con selenio, el 0% en el ensayo clínico empeoraron. Esto realmente no es del todo cierto. Ya veremos que, por supuesto, cuando ya se pasó en fase 4, vemos que hay casos que no se incluyen en los ensayos clínicos y pueden empeorar alguno. Por lo tanto, yo no le diría al paciente que con selenio ninguno empeora. Esto sería un caso tratado con selenio. Vemos como la evolución natural de la enfermedad es a mejorar bastante sin tener que hacer nada más. Pero, sin embargo, vemos como este caso también con una orbitopatía al principio bastante leve, ya se le ve un poquito que tiene un poquito más de edema, el exoftalmos no era demasiado, vemos que va empeorando progresivamente, aparece desviación y llega a hacer una neuropatía franca, pese al tratamiento con selenio, corticoides, hubo que hacer descompresión, por lo tanto hay pacientes que tienen una evolución bastante torpida y que hay que estar muy pendientes de ellos pese al tratamiento. El tratamiento de la moderada grave, en este caso hay 3 opciones, corticoides, radioterapia y los otros de los que hablaremos. Los corticoides, está claro que el tratamiento intravenoso es superior al oral, tienen mejor respuesta, un 80 frente a un 55, tienen menores efectos adversos. Y el mayor problema que tienen es la toxicidad hepática directa que tiene la metilprednisolona. Por ello no se recomienda dar dosis mayores de 500 miligramos, se recomienda no darlo en días consecutivos, una dosis acumulada máxima de 8 gramos y de estudio pretratamiento yo pido un perfil hepático y una serología de virus B y C. Y la pauta que pongo es la pauta recomendada por Hugo y sobre todo por el grupo de Cajali, que es 500 miligramos a la semana 6 semanas y 250 miligramos a la semana otras 6 semanas. Lo que más hay que destacar de los corticoides es que los corticoides no mejoran el exoftalmos, los corticoides lo que mejoran es el CAS, que para eso se creó el CAS, y por lo tanto los corticoides lo que mejoran son los signos inflamatorios, ¿vale? Estos son pacientes antes y después de bolos de corticoides, que vemos que en algunos casos mejoran bastante, pero hay muchos otros que simplemente lo que hace es mejorar el edema y luego siguen requiriendo cirugía posteriormente. Por lo tanto, aunque hay que tratarlos por disminuir las secuelas, alguno puede librarse puntualmente de la cirugía, pero casi todos ellos, cuando son moderados graves con exoftalmos francos, van a acabar haciendo cirugía, aunque sea solo para mejorar el aspecto por el exoftalmos deformante que le queda. En cuanto a la radioterapia, los estudios iniciales recomendaban 20 grays en 2 semanas. Algún estudio dijo que con 10 se tenían más o menos los mismos resultados. Mis radioterapeutas siguen usando 20. Los estudios dicen que son equivalentes en eficacia a corticoides orales, como un 50%, y se ha visto que en combinación son mejores que cualquiera de ellos dos solos. Por lo tanto, siempre que se dé radioterapia hay que asociarla a corticoides. E idealmente, aunque no hay ningún estudio formal con ello, mejor intravenosos que orales. Entonces, yo
he de decir que aquí a los pacientes que no responden a corticoides y tienen un predominio de la afectación muscular, que ahí hay un grado de evidencia B en cuanto a la eficacia de radioterapia, sí les mando a radioterapia, ¿vale? Mi indicación de radioterapia ahora serían pacientes que no responden a corticoides, que tienen un predominio de la afectación muscular, es decir, sobre todo diplopia progresiva, a esos sí les asocio la radioterapia. Y nosotros la contraindicamos en diabéticos por el riesgo de retinopatía diabética y menores de 35 años y, como decía, es especialmente útil si hay diplopia. Este sería este paciente tratado con corticoides, no respondió y ante la diplopia progresiva, tratado con corticoides y radioterapia, se le consiguió tratar la diplopia sin necesitar cirugía. Y esta otra paciente igual, o sea, esto es después de corticoides y después de corticoides más radioterapia, que también le desapareció la diplopia. Por lo tanto, algunos pacientes vemos que conseguimos resultados bastante buenos con la radioterapia. También esta paciente, por ejemplo, después fue operada y nuevamente no nos reduce el exoftalmos y no nos va a evitar en muchos casos el tener que hacer cirugía rehabilitadora. Lo que nos plantea si realmente merece la pena tratarlos o no, si al final van a necesitar cirugía, que es otra discusión que podemos tener después. Y quizá lo más en boga ahora sea el uso de otros tratamientos. La ciclosporina se demostró su eficacia similar a corticoides orales hace tiempo y realmente ahora es muy raro usarla. Yo solo la he tenido que usar en un paciente que no respondió a biológicos, no se le podía dar radioterapia porque era el diabético y me lo mandaron por una neuropatía tras descompresión previa, le tuve que ampliar la descompresión, respondió a la neuropatía y luego hubo que tratarle con ciclosporina. Os enseñaré las fotos después. El micofenolato, luego el siguiente grupo sería el micofenolato, que hay un estudio reciente interesante de ello. La ceateoprina y los análogos de somatostatina no se utilizan prácticamente ahora mismo y luego tendríamos los biológicos de los que podemos hablar un poquito más. En cuanto al micofenolato, este estudio reciente no demostró diferencias en la semana 12, pero sí parece que en la semana 24 y 32 era mejor. Y de hecho, en la reunión que hubo en Pisa de la UGOGO, Cajali decía que él ahora mismo un paciente lo pondría directamente en corticoides más micofenolato antes que corticoides de forma aislada. A mí me parece que, bueno, que hay que considerar lo que dice él porque es uno de los grandes expertos, pero quizás sea matar moscas a cañonazos antes de plantear solo los corticoides. En cuanto al rituximab, es curioso que con la ciencia ocurran estas cosas, aunque luego yo creo que no nos terminan de sorprender, y es que en el mismo número del Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism publican 2 ensayos clínicos con rituximab, uno del grupo italiano y la UGOGO, que lo comparan con corticoides, y otro de la clínica Mayo, que lo comparan con placebo. El de la UGOGO llegan a la conclusión de resultados que es mejor que corticoides, y el de la clínica Mayo llega a la conclusión de que es igual que placebo. Por lo tanto, o corticoides es igual a placebo o aquí pasa algo. Luego hay artículos comentando las diferencias en las muestras de los pacientes, intentan explicar todo con que es una diferencia simplemente en el que los del grupo de la clínica Mayo llevaban más tiempo de evolución que los del grupo europeo. Pero a mí resultados tan dispares realmente me llaman bastante la atención. En cuanto al tocilizumab, el único ensayo formal publicado es el del multicéntrico que hicimos aquí en España y lo que demostró este estudio es que mejora los signos inflamatorios, pero no hay diferencias con placebo en la semana 40. Por lo tanto, lo único que hace es al final un poco simular el efecto de los corticoides. Controla la inflamación, pero no disminuye secuelas. En la semana 40 el exoftalmos era el mismo que en placebo que con tocilizumab. Una gran crítica que tiene este ensayo clínico que hicimos, yo creo que tenía un error muy grande en el diseño, es que el tiempo de evolución no fue un criterio de inclusión o exclusión en el ensayo. Y por lo tanto, cuando analizamos los datos de los casos incluidos, había pacientes incluidos con muchos años de evolución, que yo creo que esos pacientes realmente no estaban activos. Por lo tanto, yo creo que a la hora de realizar ahora cualquier ensayo clínico en
en orbitopatía tiroidea es esencial incluir el tiempo de evolución como criterio de inclusión o de exclusión. Generalmente se suele establecer en unos 9 meses. Y luego otro detalle de este ensayo es que cuando lo mandamos a publicar la primera vez nos exigieron o nos dijeron que hiciésemos que no nos basásemos solo en el CAS, porque el CAS, como hemos estado comentando, no es plenamente válido para ver respuesta. Y ahora casi todo lo que intenta medirlo es en el Composite Score que publicó Salvi, en el que valoran distintos ítems, entre los que valora la inflamación y la mejoría clínica, que tal y como está descrito en ese momento tenía una gran pega, y es que puntuaba de forma distinta el CAS y la afectación de partes blandas, que al final viene a ser lo mismo. Por lo tanto, le daba una puntuación doble, que yo creo que es lo que hizo que este ensayo saliera el resultado positivo significativo. Probablemente si hubiésemos quitado ese parámetro y, como propuso también Bartanella en la reunión de PISA, quitar unificar el CAS y la afectación de partes blandas dentro del Composite Score, a lo mejor los resultados no hubiesen sido significativos en este ensayo con placebo. Y luego el teprotumumab, yo creo que esto, si fuésemos cualquiera de estos, tener 2 artículos en el New England basados en el tratamiento de orbitopatía tiroidea sería para bordárselos en la bata. Realmente son ensayos muy bien hechos, muy formales, que demuestran que es una medicación que hasta ahora ha demostrado lo que no ha demostrado ninguna, que es reducir el exoftalmos en el tratamiento de la orbitopatía tiroidea, y encima han conseguido que lo aprueben específicamente para el uso de la orbitopatía. Por lo tanto, realmente ahora estamos hablando de que no habría que dar nada más que no fuese esto, porque es lo único aprobado. Ya no habría que dar tocilizumab, no habría que dar rituximab, porque este es el único que tiene aprobación específica para la orbitopatía tiroidea. Realmente a esto le falta pasar 2 pruebas. Uno es compararlo con corticoides, que no está hecho, lo comparan con placebo, y habría que compararlo con corticoides, y en segundo lugar pasar la prueba del tiempo, y es que salga otro ensayo que, si los del rituximab dieron resultados contradictorios, a lo mejor aquí también pudiese verse. Por lo tanto, habrá que probarlo y habrá que ver realmente si los resultados son tan buenos como dicen, pero realmente a priori son muy, muy esperanzadores. Estos serían pacientes míos tratados con biológicos. Este sería un paciente controlado a la izquierda con 10 miligramos de prednisona oral. Parece que la inflamación está más o menos controlada, y le dimos rituximab como ahorrador de corticoides. Se suspendió el corticoide 2 meses después del rituximab y el paciente se puso como está en la derecha, con lo cual a priori yo interpretaría aquí que el rituximab no ha sido eficaz en controlar la inflamación. Es cierto que el paciente, si le seguí y le volví a ver un año después, y el resultado fue este. Yo creo que el rituximab no pudo tener un efecto tan retardado como para producir este cambio tan grande de como estaba previamente. Este sería un paciente también antes y después de tocilizumab. Vemos que le ha mejorado los signos inflamatorios, pero las secuelas siguen iguales, y de hecho este paciente ha sido ya operado. Otra paciente igual, mejora la inflamación, no mejora exoftalmos el tocilizumab, paciente que también ha sido operada. Otra paciente le ha mejorado un poquito mínimamente, le ha mejorado mucho el edema, mínimamente el exoftalmos, y realmente es una paciente que sigue teniendo secuelas. Ella no ha querido operarse, pero vemos que realmente en todos estos casos el tocilizumab lo que está haciendo es mejorar signos inflamatorios, pero no controlar secuelas. Y como decíamos, si no responde a tratamiento médico, en los casos con amenaza para la visión, primero tratamiento médico, y si no responde, descompresión. Este sería un caso con alteración de la visión de los colores tras corticoides, se normaliza la visión de los colores, pues no hacemos nada más. Pero nos encontramos casos como este. Este sería el paciente que os comentaba de la ciclosporina. Es un paciente que me llega como está ahí, como veis tiene ya descomprimida en el ojo derecho, pared medial y un poco de la pared lateral más anterior, una descompresión muy pequeña lateral, con una neuropatía franca. Yo creo que a nadie se le escapa ese diagnóstico bilateral, y lo que le hice aquí fue ampliar la descompresión lateral en el derecho, hacer 3 paredes en el ojo izquierdo, y lo que hicimos fue ponerle con ciclosporina. Vemos cómo realmente la inflamación de la actividad fue empeorando hasta que conseguimos controlar, ahí no tengo la final, a controlar la inflamación, y después con ciclosporina conseguimos controlarlos, hizo cirugía de las secuelas, y la verdad es que el paciente está bastante bien. Otro paciente después de descompresión orbitaria, medial y lateral bilateral, vemos
que en este caso el ojo más afecto es el ojo izquierdo, el ojo derecho tenía además una edema, y vemos que eso sigue la actividad después de la descompresión no trata la actividad, y después cuando se inactiva pues hay que seguir tratando las secuelas que quedasen de la enfermedad. Y estos son casos de los que hablábamos, que son congestivos, que no los puedes diferenciar. Esto es una paciente con una neuropatía franca, con clínica que todos consideraríamos que es activa, y a los 2 meses posoperatorios vemos que ha desaparecido toda esa actividad porque realmente era clínica congestiva, ¿vale? Y vemos cómo desaparece toda la congestión. Otro caso igual con neuropatía, después de descompresión orbitaria, vemos que realmente estos casos de neuropatía, yo creo que la gran mayoría requieren al final descompresión orbitaria, les viene muy bien y muchas veces mejora los signos inflamatorios, y lo que pasa es que muchas veces el resultado final no lo vemos hasta que completamos completamente el proceso. Y ya me parece que me paso del tiempo, y la cirugía rehabilitadora, como te dije, Sharon, si eso organizamos otro día y hablamos de ella, porque daría para una charla entera nueva. Por lo tanto, como conclusión, decir que realmente la orbitopatía es un brote único autolimitado, que hay que hacer siempre las 3 preguntas en la consulta. A mí me gusta que los residentes se la hagan para no saltarse nada, que es básico el tiempo de evolución de la enfermedad para valorar la actividad, que siempre mejor usar corticoides intravenosos que orales, que la radioterapia y el treprotumumab son segunda línea de tratamiento de momento, no han demostrado ser mejores que corticoides y ser primera línea, y que la cirugía rehabilitadora de la que hablaremos realmente mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Muy Y bien, eso es Marco. todo. Muchas gracias. Muchas Súper. gracias, doctor Marcos. Aquí tengo en el chat una pregunta. Dice Sí. de la doctora Cristina Hidalgo. En el caso de un paciente fumador y sin signos Sí. de actividad, ¿cómo le darían los esteroides? ¿Cuánto tiempo? Perdona, Y otra repite, es que estaba pregunta. quitando a ver si la había. Repite, perdona. Sí, mira. En el caso de un paciente fumador sin signos Sí, de actividad, ¿cómo sí. le das los corticoides? ¿Cuánto tiempo? Ah, Y en caso de que sea 0,2 diabético, ¿qué haces? 0,2 miligramos kilo. Empiezo desde el día de antes de dar el radioyodo, y le doy durante 4 semanas 0,2 miligramos kilo, y después lo reduzco como en otras 2 semanas más o menos. Y el azúcar que se lo controla el endocrino que le está dando el radioyodo. Ok. No sé si te responde eso, Cris. Se prevé el radioyodo, eso es un día previo al radioyodo, ¿no? Sí, dice No veo el chat. que ok, que gracias. Aquí. Gustosa plática, Marco, Sharon. ¿Me oyen? Sí, jefe. Sí, Muy bien los dos. Y bueno, tenemos un panel aquí de puro experto a nivel internacional. Pero me encantaría que el foro al final está diseñado para nuestros residentes. Yo quiero Nicte, Ivonne, Juanma, si tienen alguna pregunta, aprovechen que hay tanto crack aquí alrededor. Háganle sus preguntas. Sin miedo. Pues yo creo que, ¿ya? Sí. sí. La pregunta que, o sea, a mí me quedó con el resumen que hice y todo lo que dieron ahorita, fue más que nada, o sea, las indicaciones del radioyodo, porque, o sea, sí creo que, o sea, yo también vi que en pacientes que no respondían a esteroides, no valía tanto la pena darles, indicarles radioyodo. No es radioyodo, es radioterapia. Te estás Digo, confundiendo. radioterapia, ajá. Y en el radioyodo, o sea, sí decía que en los pacientes fumadores y en los pacientes que tenían una T3 muy alta, o sea, no se recomendaba inclusive con premedicación, pero ya ahorita dije. Depende si tienen... A ver, son 2 cosas. Por un lado, yo creo que una de las cosas que más ha cambiado mi forma de tratar a los pacientes es que el no tener prisa. Es decir, tú tienes un paciente con una orbitopatía activa, le pones corticoides, mejora un poco, pero primero, muchas veces esperas que le vas a poner corticoides y se va a quedar a 0 de inflamación, y eso no pasa. Entonces, tú generalmente con los corticoides lo que consigues es frenar la progresión, conseguir que el paciente deje de empeorar, que empiece a mejorar, y luego le tienes que dejar al paciente que se agote solo. Realmente el ponerle corticoides no va a... Me he quedado sin batería. Perdón. Pero seguimos escuchando. Seguimos escuchando por el micrófono del compu.
Bueno, en el chat pregunta mientras se conecta otra vez el doctor Marco, que si está justificado adicionar prednisona oral Vale. en dosis Eso, que reducción a en los principio bolos. serían dos cosas. Sí. Eso, el esperar. Tú ves al paciente, le consigues parar la enfermedad, deja de compresa, pues muchas veces darle más corticoides no le va a tratar el exoftalmos, no le va a disminuir el exoftalmos. Por lo tanto, ya una vez has conseguido que el paciente no empeore, le dejas tiempo de evolución, le sigues y hasta que la enfermedad se agote por sí sola. Y eso yo creo que cada vez lo hago más, sin no tener el ansia de decir, sigue un poco inflamado, le doy radioterapia, le doy biológicos, porque hasta ahora que ha salido el teprotumumab, con ninguno se había demostrado, salvo quizá la radioterapia un poco más en la afectación muscular, el mejorar el pronóstico y mejorar las secuelas. Y luego respecto al radioyodo, es distinto, yo creo que si tiene orbitopatía a no la tiene. Si el paciente no tiene orbitopatía y es fumador, se puede dar radioyodo, pero hay que darlo con corticoides y a ese sí le haría profilaxis siempre. Otra cosa es que tenga una orbitopatía, que esté activa, que sea muy fumador, entonces a ese en general hablo con el endocrino y se valora, a ver, primero si puede esperar el radioyodo o no hasta que esté la enfermedad más controlada y si no, en muchos casos también en mi hospital hay muchísima experiencia en cirugía de tiroides, pues se les tiende a mandar mucho a tiroidectomía. Okay. Gracias. Y una pregunta, nosotros en el hospital estuvimos durante mucho tiempo usando el esquema que usabas tú, Marco, de 500 miligramos de bolo cada semana, 6 semanas y luego 150, pero últimamente he oído mucha gente que está regresando a los bolos de 1 gramo al día por 3 días. Martín, Ramón, ¿ustedes cómo están haciendo? ¿Cómo están poniendo los bolos? Bueno, si queréis os cuento lo que yo pienso de los corticoides. Para mí yo creo que la orbitopatía tiroidea es una enfermedad hipertratada o sobretratada. Y cuando los residentes van a las charlas oyen siempre que hay tratamientos muy agresivos de corticoides y que ahí se pueden dar muchas dosis. Y yo, en mi mente siempre está el ahorrar corticoides y el ahorrar medicamentos que realmente pueden producir daño al paciente, ¿no? Entonces, para mí, cuando viene un paciente, para mí es muy importante ver si ese paciente es potencialmente quirúrgico o no. O sea, si es un paciente que cuando viene, ya sabemos por experiencia que va a acabar haciendo una descompresión, pues a lo mejor adelanto un poquito el tiempo donde voy a hacer la descompresión y doy los corticoides después. Porque si damos 4 gramos y medio o 6 gramos de corticoides antes de en la fase activa de la enfermedad, luego hacemos una descompresión y le vamos a dar también corticoides para bajar la inflamación por la descompresión, estamos sobrecargando al paciente muchísimo de corticoides. Y aparte estamos alargando mucho el tiempo, una cosa que es muy importante para mí, que es el tiempo de recuperación del paciente. Porque si tenemos un paciente activo, cualquiera de nosotros, que tiene una orbitopatía tiroidea, una cosa que no se ha hablado aquí es el tiempo de recuperación. Cuando esa persona va a estar fuera de la sociedad y seguramente va a estar fuera de la sociedad 2 años de su vida. Eso es muchísimo tiempo. Nosotros llevamos 2 semanas aquí recluidos por el coronavirus, nos parece eterno. Esa persona, 3 semanas, sí es verdad, se me pasa rápido. Pero 2 años de la vida de una persona es muchísimo tiempo. Y esas personas les cambia la vida radicalmente. Entonces, para mí es muy importante intentar acortar un poco el tiempo de recuperación y de reinserción social de ese paciente, con lo cual siempre lo tengo en cuenta. Y si ese paciente va a ser intervenido o va a necesitar una descompresión, que lo sabemos prácticamente desde el principio, pues lo vamos a tratar. Lo vamos a operar antes y vamos a intentar ahorrar corticoides antes, para dárselos después de la cirugía y darle una sola pauta de corticoides. Hay muchas enfermedades, mucha orbitopatía moderada o leve a moderada que se está tratando en nuestro entorno, que se están tratando oftalmólogos generales o gente que hace órbita y no son muy quirúrgicos, que están tratando a dosis altas de corticoides, cuando es una enfermedad autolimitada que lo único que no va a producir en ningún caso, en ninguna complicación grave. Con lo cual, yo siempre tiendo a ahorrar corticoides en este tipo de pacientes. Y en cuanto al híbrido radioactivo, vamos a ver, hay que contemplar que hay otras alternativas. O sea, igual yo le digo a mis pacientes que si no dejan de fumar, yo no los opero.
por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo voy a jugármela haciendo una cirugía agresiva con su ojo, que puede tener una complicación potencialmente grave, y nos vamos a arriesgar, y el paciente no deja de fumar, no se cuida él mismo, creo que no tiene ningún sentido. El primero que se tiene que cuidar es el paciente, con lo cual lo del tabaco es muy importante. Pero el hidro radioactivo es una de las alternativas para el tratamiento del hipertiroidismo. ¿Vale? Yo lo que hago es desaconsejarlo, porque he visto muchísimos casos que han empezado la enfermedad por el hidro radioactivo, porque produce un hipotiroidismo muy agudo y muy severo, y eso hace una liberación de anticuerpos muy grande que reacciona la enfermedad o activa la enfermedad. Con lo cual, yo siempre lo desaconsejo. Y hay muy pocos casos, creedme, hay muy pocos casos en que haga falta realmente el hidro radioactivo. O sea, no hay tantos malos controles de la enfermedad que necesita hidro radioactivo. Es más, a lo mejor es más útil la tiroidectomía, como ha dicho Marco. Y es lo que yo hago. Y cuando se hace, se recomienda con corticoides, por supuesto, pero yo lo que intento es no hacerlo. Es como si dijéramos, ¿qué os parece? Si al paciente fumador, como es un factor de riesgo, pues le damos corticoides antes de hacer el tratamiento porque es fumador. Lo que hay que hacer es quitar el factor de riesgo, quitarle que deje de fumar. Y bueno, eso es lo que es mi filosofía. Gracias. Hay otra pregunta, bueno, que ya el doctor Marco respondió en el chat, pero me gustaría que la respondiera para que todos escucháramos. ¿Cómo maneja los casos con diplopia progresiva y sin otros síntomas de actividad? Pues para mí la diplopia progresiva es muy invalidante entonces sí les trato. Entonces les suelo poner 3 dosis de corticoides, que también va un poco en la relación con la pregunta que tenían antes. Entonces, teóricamente, la respuesta a corticoides se puede valorar en las 3 primeras dosis. Si le pongo 3 dosis de corticoides y mejora muchísimo, completo el ciclo entero de corticoides. Si le doy las 3 primeras dosis, mejora un poco, pero no termina de mejorar mucho, le asocio la radioterapia dentro de ese ciclo de corticoides. Ok, gracias. Juan Manuel Chiapapietra tenía una pregunta. No, ya la contestaron, Juli. ¿Ya? Ok. No, sí, bueno, una cosa que quedó pendiente con respecto a lo de la tomografía. Nosotros tenemos el servicio de orbitopatía tiroidea en el Conde y generalmente a los pacientes que caen ya con la enfermedad activa, le pedimos una de base, cuando se va con la valoración de endocrinólogo, también una tomografía. Marco comentó que de primera no le pedía tomografía, salvo que sea unilateral o que tenga en mente ya descomprimirlo. No sé, digo... ¿Para qué la pides? Bueno, ¿para qué la pedimos? En realidad creo que la habíamos pedido como herencia, pero también por el hecho de que cuando al final del tratamiento de las 12 semanas, o si tenemos en también que comprimirla, me gustaría ver, bueno, si bien sabemos que no tiene una neuropatía óptica compresiva, ver, bueno, cómo están los músculos, cómo está la grasa, y para tratar de ver cómo evoluciona nuestro tratamiento también radiológico, no solamente clínico. ¿Pero tú crees que va a cambiar tu actitud terapéutica? No sé si la va a cambiar, pero por eso Yo preguntaba. lo que creo es que no cambia la actitud terapéutica y además no vas a demostrar mejoría radiológica con el tratamiento. Y es más, si lo vas a hacer, entonces le estás pidiendo 2 tags para que al final lo que a ti te prime es la mejoría clínica. Entonces, yo de rutina no lo pido. O sea, si tengo alguna duda del diagnóstico, si quiero ver o sospecha de neuropatía, o sea, creo que muchos piden. Además, luego casi todos de los moderados graves terminan en descompresión y esos todos se van a llevar un TAC, pero no de rutina, porque hay los casos que son más, los leves no, por supuesto, por no radiarlos. Y luego hay algún paciente que puede incluso no querer operarse. Entonces yo creo que de rutina, si voy a pedir una primera prueba aislada, en una fase activa pediría la resonancia, que me hable del edema muscular, ¿vale? Pero como la resonancia solo la voy a pedir si tengo dudas de si tratar o no, al final pienso, la prueba que voy a pedir va a cambiar mi actitud. Si no la va a cambiar, pues no la pido porque por no radiarle, no gastar más dinero y cosas de esas. Pero vamos, que sí entiendo que por protocolo en los casos moderados graves, a ver, sobrar tampoco te sobra, pero no creo que te vaya a cambiar. Gracias. Ok, gracias. Ahí tenemos otra pregunta.
como para aclarar, después de, ya sabemos cuando está indicado los bolos de esteroides, las 6 semanas de 500 y las 6 semanas de 250. Luego se sigue con dosis reducción de oral. No, si das el ciclo IV, no das orales, porque no ha demostrado mejorar los resultados y aumentas los efectos secundarios, combinas los efectos secundarios de ambos, te hacen el Cushing. Los bolos intravenosos semanales no suelen producir Cushing y los orales sí. Entonces, si le das los bolos y luego le das lo otro, al final se combinan y te hacen las complicaciones de ambos. Entonces, solo daría orales en casos de neuropatías. Martín, ¿tú cómo estás dando los bolos? Yo, a ver, quiero hacer un par de comentarios rápidos. Muy de acuerdo con Marco con no sobreordenar tomografías, porque hay que acordarse que el 80-90% de las oftalmopatías en general van a ser cuadros leves. No tienen mucha dificultad diagnóstica, probablemente solo sean tratados con alguna manera cuando sea necesario con corticoides perioculares. En nuestra experiencia los usamos bastante y no van a necesitar ninguna cirugía orbitaria, con lo cual no hay mucha duda diagnóstica, no hace falta una tomografía. Después, lo que a mí me gusta pensarlo en forma simple, como cuando trato de explicar cómo es la enfermedad, digo, bueno, primero, la primera cosa que nos preguntamos esto para los residentes, tiene un paciente nuevo con oftalmopatía de Graves es, ¿tiene riesgo visual o no tiene riesgo visual? Si tiene riesgo visual, necesita un tratamiento urgente y más agresivo. Asumimos que la mayoría de esos van a ser neuropatías ópticas compresivas, le daríamos los bolos, en general el mismo esquema EUGOGO. Casi todos mejoran con eso, pero muchos de esos pacientes, al disminuir o si llegan en forma tardía, no tienen mejoría o la mejoría se pierde al quitar los corticoides y van a descompresión. La descompresión nunca es muy urgente porque se recuperan muy bien la visión, inclusive en forma bastante tardía. Todo el resto de los pacientes, que son un 90%, tal vez no en instituciones de enseñanza pública, pero en un consultorio oftalmológico el 90% van a ser relativamente leves. Hay algunos de esos pacientes que no necesitan tratamiento, tal como decía recién Ramón, los que tienen una leve retracción palpebral o los que tienen una leve congestión, etcétera, probablemente si esperamos el transcurso de la enfermedad terminen bien sin tratamiento. Después los que tienen una inflamación moderada o que les molesta a los pacientes, usamos corticoides perioculares. Y los intravenosos los reservamos para los casos de mucha inflamación. Ese sería como el enfoque rápido. De que sí, que es mejor, o ellos que han visto mejor, que sea mejor. Gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo diferenciamos signos inflamatorios de congestivos, además del tiempo de evolución y de la respuesta a la cortisona? Porque mejoran cuando los descomprimes. No hay forma. Ok. O sea, lo único te puede guiar, es decir, si tú tienes un paciente, o sea, si ahí en ese caso te puede ayudar el TAC, por si tienes unos músculos muy engrosados y no excesivo exoftalmos, puedes pensar que hay congestión orbitaria y esos casos, o sea, y eso te hace apuntar un poco más a congestión que inflamación. Pero realmente, sin contar la respuesta a cortisona y sin contar el tiempo de evolución, no hay muchas más formas. Viendo la respuesta que ha tenido la descompresión, es decir, si le haces la descompresión y mejora la semana, era congestivo, si no era inflamatorio. Y luego en cuanto al corticoide vía oral en la orbitopatía moderada sin signos de gravedad, no. Yo si uso corticoides los uso intravenosos. Perfecto, gracias. Yo de perioculares no tengo experiencia, no los he usado nunca. Es que justo están preguntando ahorita en el chat, los argentinos están poniendo mucho para oculares de triamcinolona, pero creo que no sé, Martín, me dirás lo opuesto, pero creo que los están usando más en casos moderados y leves, ¿no? No, estás apagado, tu micrófono está apagado. Ahí está. Los usamos para casos leves a moderados, sí. Okay. A mí no me gusta usarlos en neuropatía óptica compresiva ni en órbitas muy tensas ni nada porque tengo miedo de subir demasiado rápido la presión ocular y generar una pérdida de visión asociada a la inyección. Pero la realidad es que nuestros resultados son muy buenos con esto. Hicimos una pequeña modificación que le íbamos a presentar en Corea, le iba a presentar Cecilia Gasparini, donde en vez de hacer una inyección semanal de media ampolla, hacemos una inyección mensual de una ampolla entera infratemporal. Hace mucho que cambiamos a ese esquema.
y vamos controlando a los pacientes cada mes y medio aproximadamente, y si necesitan una nueva inyección se vuelve a colocar. Y es notable como muchos pacientes que se los toma rápido responden muy bien. Los pacientes que vienen después de muchos meses, no tanto. Muy bien. Gracias. ¿Algo más, chicos? Tengo aquí, por si quieren, las otras charlas que tenemos pendiente. Frontoplastia el próximo lunes, reposición grasa en bléfaro inferior por la doctora Tania Chaparro. El miércoles 8, reposición grasa de bléfaro inferior, doctor Luis Venegas. Conjuntivo mielerectomía, el doctor Gabriel Piñata. Parálisis facial. Los R4, los fellow de oculoplástica del Conde. Fibrosistoma de párpado, el doctor Martín González. Mucormicosis, la doctora Adriana Velasco y Levi. Y aquí ahorita acabé de confirmar uno, el doctor Juan Carlos Sánchez nos va a hablar de vaso celular recidivante. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, muchas Nada gracias. más felicitarte otra vez. Yo Julián. una última pregunta para Marco. ¿Cómo hace para hablar cada día más rápido? Eso es una cosa que... Oigan, chicos, Sharon. Rosy, hola. Me estaba acordando de ti cuando estamos hablando. Digo, me va a decir algo Martín. Cada vez más rápido, seguro. cada vez más rápido, cada vez más rápido. Se me escapa algo, se me escapa algo. Que me manden después Chao. el programa, Me voy a porque creo nadar. que está muy bueno y está muy bueno para el horario también europeo, entonces para poder publicarlo en las redes de Oculoplástica Sin Fronteras y de Sopanov. La idea, Josie, de estas charlas eran para nuestros fellows que se están quedando sin charlas académicas en el hospital. Pero todos queremos ser fellows. Claro, por eso no, yo fellow. estoy feliz de 360 personas. Pero bueno, digo, están Quiero todos. ser tu fellow porque si no me tengo que dedicar a homeschooling. Todos. Entonces, mientras que estoy en... Sí, y él también quiere ser tu fellow, ¿verdad? Entonces, mientras que hago homeschooling y poemas, puedo estar multitasking y entretenido, lo felicito. Bueno, bienvenidos. Es lunes y miércoles a la 1 de la tarde, hora de México, que deben ser como las 8 de la noche en España, y en Argentina son como las 4 de la tarde, en Chile las 4 de la tarde. Es un buen horario. La verdad es que creo que es muy... Lunes, miércoles y viernes. ¿Cómo? Lunes, miércoles y viernes. No, hoy fue extraordinario. No, ¿sabes? No queremos sobresaturar. Vale. Entonces va a ser nomás 2 veces a la semana. Lunes y miércoles, vale. Miércoles, sí. Los jueves, Josie tiene lo de la Sopanov. Entonces lo que no queremos es sobresaturar. Hay que llevarla Lo de tranquila. Sopanov nos pilla muy mala hora aquí. Bueno, vamos a intentar hacer algo, lo prometo. Vamos a intentar hacer un ajuste de horario para ustedes sobre todo, pero ahí estamos viendo las opciones sobre todo de tratar de ver alguna cosa o sábado o seguimos jueves pero más temprano para poder incluirlos a todos. Ayer les avisamos ya, hoy día por redes sociales va a estar ya en un ratito más el cambio de la fecha del congreso, así que no sé si te enteraste, Marcos, pero logramos... bueno, si estaba para noviembre o algo así. Sí, pero finalmente decidimos dejarlo para el 15 al 17 de abril del 2021. Ah, vale. Ajá. Aquí déjame aprovechar, Cris, para avisar que esto fue una muy buena opción porque el de Dubái, el Mundial de Dubái se pasa para el 2022. Claro. Entonces estamos por avisarlo, sí. Entonces va a ser en abril del 2022, pero esto nos da mucho más margen de movimiento para el de Cris. Entonces... Esa era la idea, o sea, sabiendo lo que tú ya me comentaste de que Dubái se corría, nosotros estamos viendo la mejor opción, debido a que sabemos que este 2020 ya es muy duro para todos y va a seguir siendo varios meses duros. Entonces, teniendo la posibilidad y teniendo con la agencia la opción de cambiar
con la misma tarifa, absolutamente igual a abril del 2021, y ya cuando José Luis me dijo que se había modificado Dubái, ayer ya lanzamos esto de abril del 2021, Culoplástica Sin Fronteras, así que ya va a empezar la difusión y todo. Ayer en la reunión tuvimos 318 participantes, lo que fue muy bueno. Vamos a seguirlo haciendo y está claro que nos queremos ver, que queremos discutir. Yo encuentro que esta instancia también muy buena para los fellows latinoamericanos, nosotros para los chilenos, para los argentinos, para nosotros mismos, así que los felicito por haber hecho esto. Yo lo único que quiero aclarar es que esto no compite con nadie. No, Esto es nuestro, es un foro para nuestros residentes y tampoco queremos hacerlo mucho más grande. Es un honor tener a tantos expertos, son puros amigos los que estamos aquí, pero la idea es de que tu foro de Sopanov crezca por sí solito. Saludos a la hija. Pero la idea es que tu foro, Cris, siga creciendo. Y esto es para nuestros residentes y qué placer tener para ellos, qué oportunidad a tantos expertos y oír de frente a Marco, a Ramoncito, a Martín, a todos los que están aquí. Entonces, es una gran oportunidad. Julián, otra vez, un aplauso. Julián es nuestro residente, que es el que tuvo la idea de hacer esto. Y la verdad es que es una gran oportunidad. Pero bueno, esto es un foro del hospital de nosotros. Qué bendición que puedan estar con nosotros siempre, pero esto no compite en nada y ni quiere sobreponerse con nada con la idea de Yossi, ¿sale? Entonces, José Luis, pero yo creo que generoso de ustedes abrirlos, invitarnos y probablemente para residentes aquí en Chile o en otros países, compartir eso puede ser maravilloso, lo veo como algo muy positivo. Bueno, por eso les ofrezco las redes para que además entre residentes y fellows se conozcan. Creo que hacer como un Young Ojoplast, un Young Sopanov, eventualmente, y que se conozcan entre todos, me parece súper lindo. Pues más que bienvenido. Aquí todos somos ¿Qué vamos a hacer con Ramón? No, ustedes son senior, yo soy joven. Aquí somos ya todos. No, de verdad que es un honor ver a todos. Hoy ya me siento mejor, no saben qué gusto me da verlos. Y bueno, pues seguiremos en esto. Bienvenidos, ya saben las fechas. Si quieren, los que quieran invitar a residentes, a fellows. Y la idea es que sea un foro como ese, muy amigable, de amigos, y que los residentes se sientan con la capacidad de preguntar a expertos con los que hoy estuvieron, pero siempre en un medio tan amigable como el que tenemos. Gracias a todos. Ramón. Gracias. Gracias, José Luis. A vosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Bello. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias a todos Gracias por a asistir. todos y que tengan feliz fin de semana. A cuidarse. Igualmente. Igual. Hasta el Marcos, lunes. Charla, saludos a tu mamá, ¿eh? Muchas gracias. De ¿Cómo tu está parte. ella? ¿Bien? Ella está bien en casa y recuperaos. Mándale un beso, porfa. De tu parte, mejoraros todos. Ya estamos pronto y nos veremos y abrazaremos muy pronto. Eso. Dale. Gracias. Gusto verlo. Igualmente. Hasta Chao. luego. Gracias a todos. Julián. Gracias. Chao. Sí, We felicidades. love you, Juli. Muy bien, Sharon. buena Gracias, charla. Sharon. Gracias a ustedes, gracias Marco por quedarte desvelado. Son las 11 menos 10 todavía. Marco. El ID cambia para cada charla. Los estaré pasando por los mismos medios. Oye, Beto, pero si hacen Young Sopanov, bueno, Es que está buenísima que esa me idea. inviten por lo menos la chela, ¿no? Ya Sopanov no estamos invitados nosotros, Cris. No, ¿cómo eso? No, menor cagamos. que hasta Pero si a 40. José Luis le Pero invitan ¿qué tiene a cuarentena? Marco y a Beto, mí quita la también. cámara. Beto, quita Ya la cámara. sé. No se está de cuarentena donde estás tú. Jefe, Cámara. muy feliz. Cuarentena, dice. No se puede, así. Así, José Luis. así debe pasar las cuarentenas. José Luis, qué bueno que ya te sientes mejor, jefe. Me gusta verte sonreír.
No manches. Está buenísimo mal, esto, yo sí. me sentía morir. ¿Extrañaba tanto tu sonrisa? ¿Eh? Ya extrañaba tu sonrisa. No, ya. Ya la próxima vez yo brindo con Albertico desde acá. Solo tosiste 2 veces. Te las contestas muy bien. Solo tosiste 2 veces. Ah, bueno. Sí, sí, Bueno, se le ve pero mucho tenía- mejor. Sí. No, sí, me siento mucho mejor. Estabas con B positivo el miércoles. Ah, todo era negativo el miércoles. Dale, los quiero. Abrazote. Cuídense. Oh, sí, qué bueno que estuviste. Adiós. Estoy, bye. Chao. Gracias a todos. Gracias. Bye, que Bye. estén muy bien. Chao. Chao, Tincho. Love you.